y les enseñó varias lecciones que cuando él se fuera, ellos iban a darse cuenta de lo importante que era esa escuela. Y yo tengo una predicación que doy por fuera de la iglesia, pero tengo que algún día darla en la iglesia. Es una crisis en la escuela, y son los 7 áreas donde Jesucristo metió a los apóstoles, 7 áreas en las cuales los metió en un proceso de formación, y al final todos se rajaron y perdieron el examen. Hoy voy a predicar una de esas crisis que hubo en esta escuela, y es la crisis de fe. Ellos se rajaron en la fe. Y hay un pasaje que está en Lucas capítulo 17 versículo 5, donde los apóstoles, dice así la Biblia, le dijeron al Señor: muéstranos, ¿qué dice ahí? Cómo aumentar nuestra fe. Porque Jesús le estaba hablando de fe y dele con el cuento de la fe, hasta que al final ellos dijeron: nosotros tenemos un problema, tenemos fe, pero nuestra fe es muy pequeña, así que por favor, Señor, dinos cómo podemos aumentar nuestra fe. Yo muchísimas veces le he dicho al Señor lo mismo: Señor, yo quiero aumentar la fe. De todas las cosas que quisiera aumentar en mi vida todos los días, la fe. La fe es el detonante y es lo más importante que una persona puede tener acá en la tierra. La fe es determinante. La fe es realmente al final lo que diferencia a un cristiano de otro cristiano. O sea, una persona puede ser demasiado entregada a Dios, pero si no tiene fe no logra nada. Necesita no solamente ser entregada, necesita tener algo más que entrega. ¿Y qué es? Fe. Necesita tener fe en Dios. Yo conozco mucha gente de Dios que es entregada a Dios, pero no tiene fe. Entonces, si usted no tiene fe, es muy poco lo que puede ver de Dios acá en la tierra. Y le quiero hacer una explicación, porque hoy alguien me hizo una pregunta en la mañana que le preguntaron en su colegio. Le dije: le voy a dar una respuesta elaborada, porque hoy voy a predicar de la fe. Y la pregunta que le hicieron es una pregunta de filosofía, y es: ¿la fe le tapa los ojos a la razón, o la razón le tapa los ojos a la fe? Entonces yo le dije a la persona, le doy la respuesta porque es parte de lo que es decir: dígale al profesor que las dos respuestas están correctas. Por una razón, por esto: porque la razón la creó Dios. Es decir, Dios nos dio mente para pensar, para razonar. Usted está analizando mientras me está escuchando, ya usted está pensando: ¿para dónde lo quiero llevar? ¿Qué le quiero decir? Quiere decir que está activando ¿qué? Su razón. Pero la razón fue creada para el mundo terrenal. Es decir, todo lo que los sentidos y el cuerpo fue diseñado para vivir en una esfera que se llama la primera dimensión. Pero para entrar a la tercera dimensión y a la cuarta dimensión, necesita una cosa que se llama fe, porque la fe está por encima de la razón. Entonces cada cosa fue creada de Dios para cada situación. Entonces usted necesita la razón para una cosa. Por ejemplo, cuando yo pienso, la gente que yo siempre he admirado más de toda la gente en mi vida, después de los hombres de Dios, son los científicos. Pero especialmente los científicos que tienen que ver con todo lo que tenga que ver con la NASA especialmente. Me parece de admirar, porque yo encuentro que la gente para el 2024 quieren colocar el hombre en la luna. Entonces para eso se necesitan dos cosas. ¿Qué se necesita? Para mí, yo creo que se necesita fe y se necesita razón, las dos. Porque usted tiene que hacer unos cálculos matemáticos para lograr eso. De por sí hay una chica colombiana que es una de las personas que trabaja en la NASA, y el trabajo de ella es, porque el equipo es tan inmenso para hacer esos trabajos, que el trabajo de esta chica colombiana es cómo hacer para que ningún virus se filtre en el uniforme, en la comida, lo que van a llevar. Ese es el trabajo de ella. ¿Cómo hacer? ¿Para eso qué se necesita? Usar la razón, porque necesita usted estudiar y estudiar cómo hacer para que ningún cálculo falle. Pero para mí también se necesita fe, porque ¿cómo hacer para llevar de la tierra a una persona a la luna? No sé si me van a entender. Entonces yo creo que la fe y la razón no tienen problema. ¿Qué es lo que pasa? Es que la razón es para una cosa y la fe es para otra. Entonces, ¿la razón para qué es? Para lo que usted necesita entender y razonar, simplemente. Pero la fe, ¿para qué es? Si usted necesita un milagro, con la razón nunca lo va a mover. Si usted tiene un problema que ya con la razón no resolvió, ¿qué es lo que necesita? Fe.
Y por eso la fe es tan poderosa en todo esto y tan importante. Así que por eso los apóstoles entendieron una cosa al lado de Jesús como maestro. Es decir, al lado de este hombre se necesita sí o sí desatar la fe. Y tenemos un problema. Entonces le hicieron una pregunta muy sencilla pero muy honesta al Señor. ¿Cómo hacemos para tener más fe? ¿No le gustaría a usted lo mismo? ¿Cómo hacer para tener más fe? Yo es una pregunta que siempre me he hecho, Señor, ¿cómo hago para tener mucha fe, Señor? Así que les voy a decir, y vamos a leer un pasaje bíblico que me gustó mucho. Toda mi enseñanza, la de hace 15 días fue basada en Juan, esta va a ser basada solo en Lucas. Lucas capítulo 8, versículo 23 al 25 dice así: Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató ¿qué? Una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban ¿qué? Realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas, y de repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Y mire lo que les preguntó. Esto me encanta y quiero que usted sepa. Entonces les preguntó: ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? Y yo quisiera, esa es la pregunta. Para cada predicación necesito que Dios me hable una cosa. Y esta predicación está basada en eso. Esta semana, orando a Dios y haciendo mi devocional, la pregunta que Dios me hizo es: ¿dónde está tu fe? Y después yo no iba a predicar de esto, iba a predicar otra cosa. Ahora Dios me dijo: dígale a la gente dónde está la fe de ellos. Porque usted la puede tener embolatada y perdida. Usted la puede tener paralizada, la puede tener en reposo. Su fe no está caminando. Y la palabra que le dijo a ellos: ¿dónde está la fe? Así que ellos, dice la Biblia más adelante, si usted lee en Hechos 8:25, sigue leyendo más adelante, en Lucas, dice: los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Y qué fue lo que dijeron? ¿Quién es este hombre? Se preguntaron los unos a los otros, que aún da una orden y hasta el viento y las olas lo obedecen. Ellos de que quedaron sorprendidos, de que Jesús se levantó y simplemente hizo una oración y todo cambió. Dice: ¿quién es este hombre? ¿Y cuánto tiempo llevaban con Jesús caminando? Ya llevaban meses. Entonces hay una cosa que yo creo que usted sepa: usted puede caminar con Jesús pero nunca lo ha conocido. Ellos están sorprendidos de la persona con la cual viven. No lo han visto. Y yo quiero decirle que el problema más grande de la fe es que la gente no tiene una revelación de Dios en su vida. Ese es el tema y ese es la más fuerte. Es decir, usted puede caminar con Jesús pero no poder ver la fe. Y yo veo, y yo le digo con mucho respeto, pues aquí predico y es lo que a mí Dios me muestra, que la gente de la iglesia tiene muchos problemas con la fe. O sea, la gente puede creer lo que sus posibilidades le da, y eso no es fe. Si usted lo puede hacer, usted no necesita fe. Es decir, la gente dice: pastor, yo hice esto y aquello. Y yo escucho, yo he aprendido a hacer y cada día me vuelvo más paciente. Aunque usted no lo crea, soy más paciente de decir: esta persona no sabe lo que está diciendo, pero no voy a refutar lo que está diciendo. No voy a pelear a estas alturas de mi vida. Pero no sabe lo que está diciendo porque no es un testimonio de fe. ¿Qué es? Es lo que puede hacer. Entonces, si usted lo puede hacer, no necesita fe. ¿Qué es? ¿Dónde usted necesita fe? En algo donde realmente no lo puede hacer. Ahí necesita fe. ¿Qué le está pasando a estos hombres en este barco? Siempre he dicho esto y quiero que lo sepa porque hay gente siempre nueva que nos visita. Van 4 pescadores que conocen este lago al derecho y al revés. Y estos 4 pescadores están gritando de miedo porque realmente se está hundiendo la barca. Entonces, si yo fuera los apóstoles, ahora como no estoy en la barca, pues digo eso. Pero ahora, después que sé la historia, yo no me preguntaría cómo este hombre reprendió y se calmaron los vientos, sino yo que me preguntaría. Y es lo que quiero preguntarme esta noche, y ahí viene la enseñanza. Ya estoy para enseñar la enseñanza. Siempre me demoro 10 minutos y empiezo. Y es: ¿cómo usted hace para dormir cuando la barca se está despedazando? Esa es la enseñanza esta noche. ¿Cómo yo hago para dormir cuando todo se está despedazando? Y levantarse y hacer una oración y todo se calma. No estoy sorprendido que lo haga, yo simplemente esperaría que lo hiciera. Para mí, mi pregunta esta noche a Jesucristo es:
No es Señor, ¿cómo hiciste para reprender y que los vientos se calmaran y que se calmaran las olas? Mi pregunta es, Señor Jesucristo, ¿cómo yo hago para acostarme a dormir en una tormenta? No sé si pueden ver lo que quiero decirle. Dice que Jesucristo llegó y se puso a hacer una siesta y estaba dormido y el agua estaba hundiendo el lugar y lo estaba zarandeando y se estaban ahogando, y Jesús, ¿qué seguía? Durmiendo. Tuvieron que despertarlo para que se levantara. Entonces la pregunta que yo tengo esta noche para mi Señor Jesús es, ¿cómo hago para dormir cuando todo se está despedazando? Eso es fe. ¿Me hago entender? ¿Se podría dormir? Yo no podría dormir. Sinceramente no podría dormir. Porque ¿cómo hace uno para dormir en medio de que todo está así? Así que el Señor les dio a ellos 7 lecciones que yo quiero compartir esta noche, porque son las 7 lecciones que se las dio a los apóstoles, pero yo las tomé para mi vida. 7 lecciones de cómo uno puede desatar su fe y cómo es que la fe se desata. Entonces, si usted quiere tomar nota y le gusta tomar nota, usted lo puede hacer. Si no, tranquilo, presta atención. Y esto, entonces, lo que primero Jesús dice, este pasaje empieza en Lucas capítulo 17, versículo 6, donde los apóstoles le preguntan a Jesús, ¿cómo hacemos para tener fe? Entonces mire la respuesta del Señor Jesucristo, que le responde. El Señor le respondió, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, desarráigate y échate en el mar, y el árbol, ¿qué haría? Simplemente obedecería. Presten atención, ellos dicen, yo quiero, y lo que están diciéndole ellos a Jesús es, queremos tener una fe grande. ¿Y qué le responde Jesús? Es que si la tuvieran como un grano de mostaza, harían cosas sobrenaturales. Entonces, ¿qué es una contradicción? Ellos quieren fe grande y Jesús le dice, es que ustedes quieren una fe grande, pero necesitan es una fe como el grano de la mostaza, que es muy, muy pequeño, es más pequeño que el grano de arroz. Dice, lo que necesitan entonces es esto. ¿Cuál es la primera lección que yo puedo ver esta noche acá? La grandeza de la fe está en la confianza que usted tenga en el poder de Dios, no en la fe misma. Esa es la lección primera que yo aprendo de la Biblia. Lo que Jesús le estaba diciendo a los apóstoles, ustedes quieren tener fe, la grandeza de la fe está en la confianza que usted tenga en el poder de Dios, no en la fe misma. En otras palabras, lo que Jesús le estaba diciendo es, usted no necesita tener una super fe. ¿Qué es lo que necesita tener? Un super Dios. Entonces todo cambia. ¿Qué es lo que pasa? Porque los apóstoles quieren una fe grande dentro de ellos, y Jesús le dice, es que tiene que ser pequeña. ¿El problema qué es? Es que ustedes no tienen fe pequeña. Lo que tienen es una autoconfianza en lo que pueden hacer. Lo que ustedes tienen que mirar es a Dios, y se miran a Dios, la grandeza de Dios y su fe tan pequeña, usted le diría a este árbol que se desarraigue y el árbol le obedecería. ¿Qué es lo que necesitamos todos nosotros? Entender que la fe no consiste en lo que usted tiene, sino en lo que Dios es. No se trata de lo que usted produce, sino en lo que Dios tiene para hacer. Entonces, cuando usted comienza a entrar en el mundo de fe, y eso es lo que yo he entendido a la hora de orar por personas, es, al inicio trataba de hacer fuerza como para que de mí saliera poder a estilo de Jesucristo. Después entendí que no se trataba de eso, es decir, Señor, es confiar que Él lo va a hacer, que Él sobrenaturalmente va a hacer cosas, porque Dios lo puede hacer sobrenaturalmente. ¿Qué necesito yo? Creer que Dios es grande. Usted no necesita una super fe. Escucha lo que le quiero decir. Usted necesita una super fe, sino es entender y conocer el super Dios que usted tiene. Hasta que usted no entienda el super Dios que tiene y usted se preocupe por tener una super fe, simplemente no va a lograr nada, porque la fe no la produce el ser humano. La fe viene ¿de dónde? Viene de Dios. Lo segundo que quiero decirle, vamos rápido porque son 7 y quiero decirle unas muy importantes, todas son importantes, pero esto. Después, ¿qué le dice? Él dice, sigamos, devolvamos otra vez por favor, y él dice, el Señor le respondió, si tuviera fe, aunque fuera tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle, ¿qué es lo que dice ahí la palabra? Podrían decirle a este árbol. Lo segundo que usted tiene que saber acerca de la fe, y la segunda lección que yo he aprendido todos estos años y sigo aprendiendo, es el poder creativo de la fe se activa cuando usted habla. Toda la fe tiene que ver con lo que usted habla, con lo que usted dice. Por eso yo creo que si hay algo que el diablo busca de la gente, es la lengua de ellos. Si hay algo que usted tiene que saber, es que el diablo quiere su lengua.
Y quiere que usted sea maldiciente, que usted reniegue de la vida, que usted sea una persona que a toda hora esté maldiciendo. ¿Por qué? Porque sabe que usted va a traer algo a su vida y se llama ¿qué? Desgracia, enfermedad, ruina. Porque acá dice que para que un árbol se mueva usted tiene que hacer dos cosas: tener una fe como el grano de mostaza y decirle a ese árbol con su boca que se va a mover. Y todo se activa en la palabra es por medio de la fe. Dice en Lucas capítulo 7 versículo 7, cuando tenía una persona gravemente enferma, estaba atormentada, estaba por morirse, dice que mandó a Jesucristo a decirle que por favor hiciera algo por su siervo. Y cuando Jesucristo iba rumbo a la casa, él le dijo: no entres a la casa, solamente di algo. Dice acá: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di, ¿qué dice él? Di la palabra y mi siervo será sano. Di la palabra y mi siervo será sano. Entonces lo que este hombre dice, y después dice la Biblia que Jesucristo dijo la palabra y simplemente hubo un milagro. Y después le contó a todos los que estaban oyendo, dice: yo nunca he visto una persona que tenga tanta fe como este hombre. Este hombre no vino, ni siquiera vino a pedírmelo, simplemente dijo, le mandó a decir: no vengas a mi casa, manda la palabra y la palabra va a ir y lo va a sanar. ¿Eso qué se llama? Fe en la palabra. Entonces quiere decir que ¿cómo se desata la palabra? ¿Cómo se desata la fe? Cuando que usted habla. De por sí, hace 8 días le dije, vengo haciendo un estudio profundo de los ángeles hace tiempo, y me doy cuenta que los ángeles funcionan es al poder de la palabra. Y estos días que he orado por tanta gente, he estado orando por mucha gente, a todos les hago la misma oración: Señor, los ángeles que tú asignaste, porque todas las personas tienen mínimo 2 ángeles, los que tiene asignado para ellas, ahora actívalos. Y la palabra dice que los ángeles están para ministrar a los santos. Entonces les digo: ángeles, de acuerdo a la palabra, ministren a estas personas, porque ellos obedecen, dice el Salmo 103, al decreto de la palabra. Quiere decir que todo lo espiritual se mueve en la boca de una persona. Porque si usted mantiene la boca cerrada, no hay milagros. La gente que ora en su cabeza no le sucede nada, de por sí se queda dormido prontamente. Usted tiene que hablar y decir la palabra de Dios. No gritar en su casa, pero necesita decir la palabra de Dios. Yo no sé si tiene escrito lo que dice Mark Hankins, no sé si lo tiene ahí, así. Dice: la palabra de Dios no salió de su pluma, o sea, Dios no la escribió. ¿De dónde salió? Salió de su boca y fue hablada antes de ser escrita, y fue escrita para el fin de que sea hablada. Esa es la idea. La palabra de Dios fue de su boca, y una vez que salió de su boca fue escrita, y fue escrita para que pueda ser hablada. Y esa es la idea. La palabra tiene que ser hablada. Cualquier persona puede comprar una Biblia, cualquier persona puede descargar en su celular una aplicación de la Biblia. Eso no es nada. ¿Dónde la Biblia tiene poder? Cuando se obedece, cuando se ama y cuando se dice, cuando se habla. Ahí la Biblia deja de ser un libro más y comienza a tener poder. Por eso, si usted no entiende el poder de hablar la palabra, no entiende el poder de la fe, porque la fe se activa es cuando usted habla. ¿Qué va a hablar? Ese va a ser el secreto suyo. Tercera lección. Quiero llegar a las lecciones donde quiero que usted entienda una cosa, porque todo esto lo he dicho en la iglesia, pero otras personas no lo saben. Y acá empiezan las lecciones más claves que yo quiero que se sepa. Jesús siguió hablando y dijo una cosa rarísima. Le preguntan de fe, responde, y ahora dice esto que es muy raro: cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice: ven y come conmigo? Versículo 18, perdón. No, le dirá: prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras como. Y luego, ¿qué dice? ¿Puedes tú venir a qué? A comer tú. 19. Y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que le hiciera. Por supuesto que no. Y ahí deja y lo dice uno: ¿qué tiene que ver eso con la fe? Porque le están preguntando: ¿cómo hacemos para tener fe? Entonces ya le dio 2 respuestas. Le dijo: si tuvieran la fe como un grano de mostaza, ustedes harían milagros. Y si le dijeren a este árbol que se quite, se quitaría. Y después comienza con esta lección. Y ahí viene la enseñanza que yo quiero que usted profundice en esta noche, en estos minutos que me queda, para que comience a entender cómo opera la fe. Dice así: cuando un sirviente vuelve de arar, vuelvamos a leerlo para que todos los que están así un poquito distraídos, o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice: ven y come conmigo? ¿Cómo viene una persona de todo el día de cuidar ovejas? ¿Cómo viene? ¿Cansada o no cansada?
Y dice, cuando viene a la casa, ¿qué le dice su patrón? Ven y siéntate conmigo y comamos los dos. Le dice, no, no le dirá eso. ¿Qué le dice? Prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras yo como. Luego puedes comer tú. Y miren lo que dice el versículo 9, que este es el que más me impresiona. ¿Le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que hiciera? Por supuesto que no. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto con la fe? ¿No le parece interesante? A mí me parece súper interesante, y acá hay un secreto de la fe. ¿Cuál es el secreto de la fe acá? Que la fe está para trabajar. Si usted no ha entendido, la fe Dios se la dio a usted y a mí es para que trabaje, no para que descanse. Dice así: el siervo sale a trabajar muy temprano, cuida todo el día las ovejas. Cuando llega a la casa, ¿qué hace el amo? ¿Descansa? No. Póngase ahora el delantal, hágame la comida, yo como, me sirve, y cuando todo lo haya hecho yo, usted se sienta a comer. Y después no le da las gracias, sino simplemente dice, usted tiene que, lo que hizo tenía que hacer. Si usted termina leyendo ese versículo de su casa, dice, no le da las gracias porque simplemente hizo lo que tenía que hacer y nada más. ¿Y por qué hay que darle gracias a la persona que tenía que hacer lo que tenía que hacer? Lo dijo Jesús, no estoy diciendo yo. Entonces al final, ¿qué es lo que está diciendo? La fe no puede descansar. La fe, ¿qué es lo que hay que hacer? Ponerla a trabajar. Y ese es el problema que yo encuentro en muchas personas. La gente no pone a trabajar su fe. Tienen la fe descansando y los que trabajan son ellos. Entonces, cuando usted no activa su fe, usted no puede entrar en el reposo de Dios. Hay un pasaje que habla del reposo de Dios. Yo decía, pero ¿qué es el reposo de Dios? No sé cuántas horas yo pasé estudiando esos pasajes. ¿Qué tiene que ver con el reposo de Dios? Y es cuando usted descansa y alguien trabaja por usted. Porque acá no dice que el amo está trabajando. ¿Quién es el que está trabajando? El siervo. Y cuando venga el siervo a tratar de comer, le dice, no va a tener consideración contigo. Hágame la comida, usted esté listo. Y al final, cuando ya haya pasado todo, ya haya comido, ahora sí puede usted atenderse. ¿Eso qué es? Lo que Jesús está diciendo. La fe hay que ponerla a trabajar. Si usted no ha visto nada, es porque usted no ha puesto a trabajar la fe. La gente tiene la fe inactiva, la tiene paralizada y la tiene en reposo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Trabaje. Si Dios nos la dio, ¿para qué es? ¿Para qué nos la dio Dios? Usted no trabaja para ella, ella tiene que trabajar para usted. Ella es la que tiene que ir a conseguir lo imposible que usted no puede hacer. Y eso es lo que le pasa a la gente. La gente quiere hacer lo imposible y sale fracasada y pone la fe a hacer ¿qué? Lo que puede hacer, lo posible. Así que usted está paralizado. ¿Dónde usted está listo para fe? Que tenga un problema. ¿Tiene un problema? Usted está listo para la fe. Entonces, ¿qué hace la gente cuando tiene un problema? Se van a solucionarlo ellos. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Ponga a trabajar la fe. Y la gente dice, no, yo gracias a Dios. Y hay gente que se queda contando los testimonios de 10 años. Yo digo, usted no entendió. Todos los días podríamos tener un testimonio de Dios, de una, de otra cosa, de protección, de salud, de prosperidad, de un milagro, de haber convertido una cosa, de haber hecho que el tiempo se acortara. ¿Por qué? Porque la fe no hay que ponerla a descansar. La fe no tiene que descansar. La fe está ¿para qué? Trabajarla y hacerla trabajar y hacerla trabajar. Todos los días tenemos que tener un testimonio de fe. Y eso es lo que está diciendo Jesucristo. No la podemos poner a sentarse a comer. Tiene que trabajar mientras nosotros estamos comiendo. Porque ahí es donde usted comienza a entrar en el reposo. Usted dice, yo ya oré, yo descanso, que Dios está moviendo las cosas. Porque está trabajando ¿quién? La fe. La fe está trabajando por nosotros. Así que ¿qué es lo que tenemos que hacer? Levantarnos en la fe. Y miren lo que dice más adelante. Si usted sigue leyendo este pasaje, pasa a un Lucas capítulo 17 y habla acerca de 10 leprosos que le gritaron a Jesús desde lejos, Señor, ¿será que nos puede sanar? Porque ningún leproso se acercaba a una persona. ¿Y qué le hizo? ¿Qué le dijo Jesucristo? Jesús los miró y les dijo desde lejos, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, ¿qué les pasó? Todos quedaron sanados. ¿Oró Jesús por ellos? No oró por ellos. Solamente les dijo una cosa y ellos ¿qué hicieron? Se fueron. Porque ¿qué es lo que trabajó entonces? La fe. A mí me dice gente, pastor, ¿ya me oró por el problema? Digo, ya oré. Porque a esa gente se sorprende. La pasada alguien me dijo, oye, ¿no era como más larga la oración? Le dije, no.
Simplemente en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tomes de esto y ahora haz esto. No es más. Porque cuando usted alarga tanto la oración es porque no cree. Porque está tratando de darle vueltas y vueltas a ver si lo convence. Y yo digo, yo tengo la confianza de que no se trata de mí, se trata de Él. No es cuánta fe tengo, porque tiene que ser como el grano de mostaza. La más pequeña es entender quién es Dios y quién soy yo. Y yo entendí ya una cosa, yo no hago milagros. ¿Quién los hace? Dios. Si usted entiende eso, no se trata de usted. El sello, y le voy a decir esto, el sello que usted tiene un sueño de Dios y ese sueño es de Dios, es que usted nunca lo va a lograr humanamente. Cuando a mí alguien me dice, cuénteme su sueño, yo le digo, ¿usted lo puede hacer? Yo creo que sí, pastor, tengo estos contactos. Le digo, eso no es de Dios, porque eso no lo podría hacer usted. Cuando Dios lo pone a soñar a uno, los sueños de Dios son tan grandes que usted no tiene la capacidad de poderlos hacer. Necesita a Él, o si no, no lo va a lograr. Así son los sueños de Dios. Cuando usted piensa en un sueño de Dios y usted lo hace, usted tiene todos los recursos para hacerlo. Eso no viene de Dios, eso es una idea humana y la cual puede ser muy buena. Pero los sueños que vienen del cielo solamente son hechos Dios a través de nosotros, porque ese es el mundo de la fe. Cuarta lección, y vamos a pasar otra vez a Lucas 8. En estos dos pasajes quiero moverme, vamos a cuarta lección. Ya le dije, están en la barca y Jesús se levanta, reprende y les dice, ¿dónde está su fe? Y yendo en el camino dice lo que pasa. Miren lo que pasa, es tan maravilloso eso. Sigamos Lucas capítulo 8 versículo 41. Ahí quedamos. Y en medio de toda esta historia dice, un hombre llamado ¿quién? Jairo. ¿Qué era Jairo? Un líder de la sinagoga local. Se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras ¿qué dice? Rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, tenía una hijita que tenía unos 12 años, se estaba muriendo. Esto es muy duro. Yo he llegado a pensar que esta es una edad muy dura para que alguien se muera, porque no es pequeñito ni es grande. Y esto no solamente lo pienso yo. Esta es una edad muy difícil. Vuelvo y le digo, cuando es bebé es duro, pero él lleva unos añitos apenas, unos meses. Pero cuando lleva 12 años no es tan fácil. Y el papá está en una crisis terrible y logra convencer a Jesús que vaya a la casa y se lo lleva. Pero mire lo que dice, mientras Jesús iba con Jairo, la multitud lo rodeaba. ¿Cuántos eran la multitud? 5, 10,000 personas. ¿Usted sabe cómo es moverse entre 10,000 personas? ¿Y qué dice la Biblia? Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica y al instante la hemorragia se detuvo. Versículo 45, y Jesús hace una pregunta maravillosa. ¿Quién me tocó?, se preguntó Jesús. Mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero, pasa más adelante, de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo, no molestes más, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar. ¿Cómo queda uno? Le voy a contar la historia, qué es lo que pasa. Viene y le ruega y Jesús acepta, dice, listo, vámonos para donde Jairo. Pero ahora hay una multitud. ¿Cómo hago para avanzar? La multitud no lo deja avanzar. Yo quiero que usted piense no en Jesús, piense en Jairo. ¿Cómo uno, con el afán de que vayan a ver a su hijo, y ahora hay un montón de gente ahí que está metida y no deja mover la cosa? Y va avanzando y de repente en medio del avance hay una mujer que lo toca y él queda sana y Jesús se para y voltea a mirar quién me tocó. Y Pedro, que me gusta, que hace preguntas raras, pero es el que es, pregunta lo que otro no pregunta, dice, pero ¿quién lo tocó si todo el mundo lo está tocando, Señor? Le dice, no, es que alguien me tocó diferente. Y ahora comienza una charla, piensa en el papá de la niña que se está muriendo. O sea, la multitud no deja, ahora se para a preguntar, hay 5,000 personas, ¿quién me tocó? Y no me muevo hasta que me digan quién me tocó. Siga pensando en el papá. Es decir, alguien, ya, por favor, que dice la Biblia que nadie decía nada. ¿Cómo será? Dije, no me muevo hasta que alguien no diga quién me tocó. Y el papá
con una noticia que la hija está a horas de morirse. Yo ya sé eso. Esta semana estuve en una clínica orando por alguien, y es una cosa que siempre digo: si yo oro por un niño, no se va a morir. Es un acto de fe, no de arrogancia. Y yo sé la desesperación cuando están ahí de decir: se está muriendo, está enferma. Y digo: no, no se va a morir, tranquila, no se va a morir. Pero la gente quiere ya que todo el hospital se mueva a favor de ellos. Todo esto, y piensa en Jesús. Todo el mundo quiere que acelere. Y yo le decía a la persona: mire, lo que pasa es que todos piensan que el único enfermo es su hijo, pero hay otros enfermos. Y yo pienso en Jairo, y están todos quietos y todo paralizado, hasta que dice la Biblia que salió una mujer temblando diciendo: fui yo. Y ahora Jesús dice: cuénteme el testimonio. Y yo, ¿usted imagina a Jairo? Piensa en Jairo, no pierda de vista al papá. Mano, pero testimonio ahora, Jesús, no lo podemos dejar para otro día. Cuando ya se termina el testimonio, le dice: Jairo, ahora sí sigamos. Se acerca y le dice: ya no vaya, ya se murió la niña. ¿Cómo queda uno? ¿Cómo queda Jairo? Jesús está jugando con todo esto. Tiene a los apóstoles metidos en una escuela. Acuérdese, no pierda de vista, esto es una escuela donde todo lo que está pasando tiene un propósito, y es jugar con todas estas cosas. Jesús está dando una lección. ¿Y qué le dice a Jairo? Miren lo que le dice a Jairo. Versículo 50. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe, ella se va a sanar. No más. ¿Cuál es la quinta lección que quiero decirle? El enemigo más grande que usted va a enfrentar en la fe se llama el temor. El temor mata la fe. El temor anula la fe. El temor acaba con los sueños de las personas. Mucha gente nunca logró nada, fue por temor. Tenía algo por hacer, tenía un sueño, tenía ganas, pero se pasó toda la vida esperando que algo pasara y nunca pasó. Y siempre se quedaron ahí esperando. Yo conozco gente que no le ha podido creer a Dios en su vida financiera. Conozco a Dios que no le ha podido creer en su vida emocional. Conozco a Dios que no le ha podido creer en cosas sobrenaturales de Dios. Y todo se quedó en un deseo, todo se quedó en una motivación, pero al final no van a lograr nada. Por una razón: porque el temor paraliza los dones, paraliza sueños. El temor hace que usted pueda no ver que para Dios no hay nada imposible. Usted escucha de la fe decir: todo es posible, pero ¿qué va a escuchar del temor? Nada se puede. Por eso a este hombre le dice: no temas. Él no le responde: tenga paciencia, tranquilo. Si él me dice: no temas, la niña se va a sanar. Porque lo que estaba viviendo, ¿qué era Jairo? Una batalla con el temor, porque el temor es una fe en lo malo. Siempre lo digo en las escuelas: el temor es una fe en lo malo. Mucha gente le he escuchado decir: es que yo temía esto y me vino. Y eso está en la Biblia. Job dijo: lo que yo temía, eso me sobrevino. La gente dice: yo siento que las cosas me van a salir mal, yo siento que como que van a echar. Le digo, y después me dicen: pastor, ¿por qué no se me dieron las cosas? Le digo: yo creo que sí Dios quería, pero usted activó la fe equivocada, el temor. Usted recibió lo que usted temía, porque el temor es una fe en lo malo. Y Jesucristo dijo: de acuerdo a tu fe se ha hecho. Quiere decir que depende de mi fe, eso me va a pasar. Y este hombre le dice: entiendo una cosa, hay una cosa que se llama temor y otra cosa que se llama fe, y las dos van a dar una pelea hasta el final. Quinta lección, y vamos a estar acá terminando. Ahí mismo en este pasaje, viene lo que dice. Ahora vamos a mirar la historia de esta mujer metida en esa historia. Lucas 8, 44 al 46. Acercándose a Jesús por detrás, la mujer que tocó por detrás, le tocó el fleco de la túnica, y al instante la hemorragia se detuvo. Ahora piensen esto las mujeres: 12 años de hemorragia, flujo de sangre, dice la Reina Valera. En otra versión dice problemas menstruales, 12 años sangrando. Eso no solamente es un problema de eso, las consecuencias que trae este tipo de cosas. 12 años. La Biblia dice: se gastó su dinero en la medicina y nadie le había dado con el chiste. Hasta que ella hizo una cosa, y le voy a explicar qué fue lo que hizo ella. Dice: le tocó el fleco de la túnica, al instante la hemorragia se detuvo. Y Jesús dijo: ¿quién me tocó?, preguntó. Todos negaron, y Pedro dijo: maestro,
La multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo, y mire lo que dice, no están las pantallas ahí: alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que el poder sanador salió de mí. Quiere decir que hay gente que toca de una manera y otra que toca de otra. Ahí hay un montón de gente que estaba apretando a Jesús, pero ninguno tenía fe. Usted puede venir a la iglesia y no tener fe. Simplemente vino a apretar a Jesús. Y otros alcanzan a extender la mano y decir, si lo toco. ¿Y qué fue lo que le tocó a ella? La mejor traducción que yo he encontrado es esta, la NTV: los flecos de la túnica. Le voy a explicar, que le vuelvas por favor, para que lo miren ahí todos. Porque dice los flecos de la túnica. ¿Sí los vieron? Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Esa es la mejor traducción que hay. ¿Cuál es la quinta lección? La fe se ancla y se alimenta en las promesas de la palabra de Dios. Usted quiere que su fe coja fuerza y que su fe permanezca firme en medio de una tormenta, tiene que anclarla en las promesas de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Los judíos tenían una tradición, entendimiento por la palabra, y es que el Mesías que viniera a la tierra se iba a poner una túnica, y esa túnica tendría unos flecos, y esos flecos eran de que ese era el Mesías. Quiere decir que esta señora, ¿qué logró detectar en Jesús? Este hombre que viene caminando es el Mesías. ¿Por qué? Por la túnica. Y si es el Mesías, en Isaías 53 dice que por él nosotros seremos sanados. Quiere decir que ella, ¿a dónde se paró para recibir el milagro? No en sus emociones, en entender que la persona que iba a tocar no era un hombre más. ¿Era quién? El Mesías que esperaba la tierra. Porque ese Mesías llevaba la túnica de los flecos, y ese Mesías instauraba un nuevo gobierno en la tierra. Entonces, ¿cómo es que la fe se alimenta y se ancla en las promesas de Dios? Usted nunca intente orar y recibir un milagro por emociones, ni por cosas que usted desea, ni simplemente por anhelos suyos. Usted tiene que anclarse en las promesas de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios responde a la fe, y la fe responde a las promesas de Dios. La fe responde a la palabra de Dios. Usted le dice, usted cree, y Dios va a hacer algo. Por eso hay gente que dice, yo soy de malas, yo soy de mala suerte, soy salado. Usted, eso es lo que usted es, porque usted es lo que habla. En cambio, uno dice, yo soy bendecido donde camine, yo soy cabeza y no soy cola. ¿Por qué? ¿Por vanagloria? No, lo dice la palabra. Entonces yo tengo que creerlo, anclarme ahí, decir, yo soy cabeza, y a eso Dios me llamó a la tierra, y eso voy a hacer en la tierra. ¿Por qué? Porque usted se ancla en las promesas de Dios, y ahí la fe resiste todo el peso que venga. Y dice además que ella tocó a Jesús con un propósito diferente. Y eso es lo que usted tiene que entender. Usted puede venir, escuchar, pero nunca logra extender la mano para tocar y ver a Jesús más allá de un Jesús religioso. Es decir, Jesús puede hacer algo porque es Dios. Esa es la diferencia. Si yo no supiera esto, yo diría, ¿para qué estamos acá dando vueltas acá? Simplemente estaríamos alimentando un fanatismo religioso. Yo creo que Jesús es Dios. Yo no sé si usted cree esto, y por eso podemos extender la mano a Él, y Él puede hacer algo. Él puede detener y hacer cosas que llevan 12 años. Hace 15 días prediqué de señal de un hombre de 38 años postrado. Quiere decir que Dios puede cortar una racha de maldición de tantos años, de enfermedad, de fracaso, si usted logra que extender la mano en Jesús y ver algo diferente. Dice la Biblia, mire lo que le dijo Jesús a ella en Juan 8:48. Dice, hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. ¿Qué fue la que la sanó a ella? La fe. Jesús no oró por ella. Yo le he venido diciendo harto a la iglesia esto, porque la gente dice, pues si Dios me quiere tocar, aquí estoy. No va a recibir nada. Mucha gente me dice, pastor, yo en la casa puedo recibir de Dios. Yo digo, claro, usted puede recibir de Dios acostado, durmiendo, todo eso puede pasar, pero no va a ser así. Usted tiene que provocar a Jesús. Esta gente provocó. Es decir, la fe no es simplemente que usted iba cayendo y le cayó un milagro. Usted estaba conectado para que algo pase, para que algo va a pasar. Por eso la fe se va alimentando. Smith Wigglesworth, que es el apóstol de la fe, ese hombre hizo cosas sorprendentes. Y de las cosas sorprendentes, un día le llevaron a sus reuniones,
un hombre con cáncer terminal. Y entre esos el doctor lo acompañó porque tenía que estarlo monitoreando. Y Smith Wigglesworth tenía una cosa habitual, y es orar por cada persona por sanidad. Y cuando se lo trajeron a él, le dijeron: mire, ese señor, ¿qué le pasa a ese señor? No, pues ese señor tiene un cáncer terminal, todas las cosas. Lo quedó mirando y le pegó un puño en el estómago. Esa persona se desmayó 10 minutos y él se fue. Y el doctor le dijo: usted es irresponsable, y comenzó a gritar: este señor lo mató. Y él siguió orando. A los 10 minutos se paró el señor, vomitó el cáncer. Decía el puño, no sé qué lo sanó, pero se levantó y fue y le contó el testimonio y le dijo: es que yo simplemente esperaba que eso sucediera. No se preocupe, como esto lo he visto muchas veces más. Y siguió orando, porque él fue una persona que tiene 28 muertos levantados por certificados que tuvo, porque ya partió la presencia de Dios. Y yo dije: el problema es que uno ora y no espera nada, por eso no ve nada. Él dijo: yo sabía, por eso no me preocupé que se desmayó 10 minutos. Él se tenía que levantar sano, porque es la fe. Ahora no vamos a dar puños para que la gente se sane, ¿no? Pero es lo que pienso, es que la gente siempre está esperando algo emocional. Si lo siento y sentí tanto de Dios. No, así no sienta nada. Usted tiene que tener la certeza de que está parado en una promesa. Esta mujer no sentía, esta mujer creía que ese el Mesías podía salvarla y podía sanarla. Y vamos adelantándonos, sexta y séptima lección, y termino Lucas 8, 51 al 52. Sigamos con Jairo. Cuando llegaron a la casa, ¿cómo está la niña? Está muerta. Dice la Biblia que un alboroto, todo el mundo llorando. Y cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Santiago. ¿Cuántos apóstoles tiene Jesús? 12, pero dejó 9 por fuera. Sacó a toda la gente de la casa, no dejó entrar ni dice la Biblia quién entró: el padre y la madre de la niña. Y la casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban. Y Jesús le dijo: dejen de llorar, dejen el show, porque era puro show. No está muerta, solo duerme. ¿Y por qué le digo que era un show? Porque más adelante comenzaron a criticarlo. Entonces, ¿cómo pasa uno de llorar dice que comenzaron a reírse? Y sacó a todo el mundo. Y acá hay una lección muy grande. La fe crece en una atmósfera, y usted tiene que estar con la gente que es adecuada a la hora de crear esta atmósfera. Cuando yo personalmente voy a orar, casi no dejo entrar. A veces me dicen: pastor, lo acompaño. Le digo: no, dígame dónde es, yo oro solo, porque yo sé que usted no tiene la misma cosa. A veces dejo para que la gente vea que Dios es real y que le va a orar y que algo va a pasar. Pero la gente no tiene fe, la que está ahí orando con uno. Pero aquí la persona se murió. ¿Qué necesitan ahorita? El poder de la resurrección. Y Jesús dijo: van a entrar solo 3, porque estos 3 van a ser claves en esta escuela. ¿Cuáles son? Pedro, Juan y Jacobo. ¿Fueron los 3 claves? Fueron los 3 claves, porque ellos han metido en una escuela. Y les dijo: acompáñenme, porque ustedes tienen el espíritu que se necesita para esto. Los demás apóstoles: Señor, y nosotros. Ustedes allá con los que lloran, un momento, y ahorita ustedes van a ver que vamos a ir con la niña caminando. El papá y la mamá van a entrar solamente para que presencien el poder de Dios, porque la fe crece en una cosa que se llama atmósfera. Usted júntese una semana con un montón de gente pesimista y es imposible que usted no se le pegue algo. Por eso uno tiene que encapsularse en una atmósfera de fe. Yo todas las semanas leo un testimonio de fe, porque necesito que mi fe se mantenga alimentada, porque escucho toda la semana pesimistas, quebrados, arruinados, fracasados, enfermos, deprimidos. Entonces yo digo: yo necesito encapsularme en un ambiente de tal manera que cuando salga puedan salir con un espíritu de fe. O si no, le digo: no, hermano, pues sentémonos a llorar los dos, porque si aquí usted llueve, a mí que no escampa. Si usted está mal, yo estoy peor. Mire a ver qué nos ponemos a hacer. Pero yo creo que hay un mensaje de esperanza y de fe, y usted tiene que encapsularse, y ahí no pueden entrar todos, porque se necesita la gente que tenga el espíritu correcto y la fe para ver milagros. De resto no va a pasar nada. No sé si usted lo puede ver. Jesús lo hizo. Están llorando y para afuera todo el mundo. Los demás apóstoles para afuera. Solo 3 van a entrar conmigo, y son los que van a orar conmigo.
ustedes van a aprender, les dijo a sus apóstoles, una lección de cómo se levantan muertos. ¿Cómo? No hizo nada. Solamente dijo la niña, levántate, y toma la mano y la levantó. Yo digo, wow. Yo digo, ¿cómo quisieron hacer eso? Que usted pudiera decirle, tranquila niña, levántate, estás dormida. Ella estaba muerta, pero estaba en un ámbito de fe impresionante. ¿Por qué? Porque Jesús es Jesús. Pero dice la Biblia que esa es la idea. Entonces la atmósfera crece un ámbito. Y el último, porque se me acabó el tiempo, terminamos Hebreos 12:2. Y con esto quiero cerrar y quiero que usted pueda percibir una cosa aquí. Mantengan fija. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Mantener ¿qué? Fija la mirada ¿en quién? En Jesús. Y póngale cuidado a eso lo que dice. De Él viene nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Entonces no se le olvide una cosa que le voy a decir. Ningún ser humano tiene la capacidad de fabricar fe. Usted puede fabricar optimismo, usted puede tener actitud positiva, usted puede ser una persona que en la vida posiblemente sea una persona de carácter, de echada para adelante. Eso usted lo puede producir. Pero fe viene del cielo. Nadie la puede crear en la tierra. Jesús dice aquí, el apóstol Pablo, fijen sus ojos en Jesús, porque de Él viene la fe y Él la va perfeccionando. Él la va perfeccionando. En 2 de Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Entonces lo que dice el apóstol Pablo en Corintios, ¿qué es? Que la fe, ¿qué es? Es un espíritu. Yo eso no lo sabía. Y viene del Espíritu Santo. Quiere decir que la fe no es una cosa, es que es espiritual. Usted necesita recibir el espíritu de fe. ¿Ya está ahí? ¿Voy a intentar entender? Entonces vuelves otra vez a Hebreos 12, que va a terminar esto. Dice, mantengan fija la mirada en Jesús, pues de Él viene vuestra fe y Él es el que la ¿qué? La perfecciona. Quiere decir que la fe tiene que ser ¿qué? Perfeccionada. ¿Cómo se perfecciona la fe? Vamos a ir a Santiago 1:2-4. Y esta es la última lección. La fe viene de Jesús, pero la fe necesita ser perfeccionada. Usted puede tener fe, pero no la tiene perfeccionada. ¿Y cómo se va a perfeccionar la fe? Mire lo que dice Santiago. Hermanos míos, ¿qué dice? Que les dé gran alegría cuando pasen por diferentes pruebas. ¿Le da a uno alegría cuando está pasando problemas? ¿Qué alegría le va a dar? Se pone más bien triste. Pero Pablo, Santiago, que es un apóstol maduro, ya un apóstol que entró en una dimensión del Espíritu, le decía a la gente, o nos dice a nosotros, débolas por favor, el 2, dice, hermanos, que les dé una alegría. En Reina Valera dice, tengan por sumo gozo cuando pasen por diferentes pruebas. Uno se aflige, él dice, pónganse alegres. Y dice, ¿por qué me tengo que poner alegres si son problemas? Y versículo 3 dice esto, pues ya saben que cuando su fe se ha puesto a prueba, ¿qué va a producir en ustedes y en mí? Firmeza. Quiere decir que nadie se vuelve firme hasta que la fe no sea probada. Lo demás es puro cuento. Versículos, historias, canciones. ¿Dónde una persona se vuelve firme? Cuando tenga problemas. Porque cada vez que tiene un problema, tiene un reto la fe. Y es que la fe, que tiene que hacer, se va a poner el delantal. ¿Y usted qué dice? No, usted descanse y yo voy y trabajo. ¿Y qué es lo que está diciendo Santiago? Es el momento que la fe se ponga el delantal y se ponga a servir, porque vino una prueba, vino una dificultad. Quiere decir que para cada dificultad que hay una medida de fe. Y dice acá que una vez que usted enfrente ese problema con la fe va a traer una cosa en la vida de uno que se llama firmeza. Y después dice versículo 4, y cuando se desarrolle completamente la firmeza, ustedes serán perfectos, maduros, y no les falta nada. Quiere decir que para ser maduros, ¿qué necesitamos? Problemas. Porque los problemas desatan la fe, y la fe produce firmeza, y la firmeza produce madurez. Y ahí usted se vuelve perfecto. Ya se vuelve una persona que camina diferente. No cualquier cosa lo mueve, no cualquier circunstancia usted lo tira al suelo. O sea, usted llora, se va, se deprime, tiene depresiones, pero usted dice, de aquí la fe me levanta. Porque la manera para tener madurez es
prueba tras prueba y fe tras fe. Si usted saca la fe, usted no va a poder madurar nunca. Porque ¿cómo enfrenta todos los problemas? Con el alma, con las fuerzas humanas. Y ahí llora y se deprime hasta que un día Dios tiene misericordia y lo saca, pero nunca madura. Sigue siendo la misma persona. No logra madurar, no logra tener firmeza. Un día le cerraron las puertas en un trabajo, ya no quiere volver, ya no quiere hacer nada, porque le falta firmeza. ¿Usted sabe cuántas personas han llorado y se han muerto? No sé cuántas. Yo creo que son más las que se han muerto que las que se han sanado, la verdad. Pero no dejo de orar, porque como yo no soy el sanador, eso no me deprime. Todo lo contrario, digo, estos días una persona, oré y me dijeron las señoras: ¿qué piensa usted, pastor? Yo digo, yo creo que él se va a morir, pero gracias a Dios se va a ir con Dios. La persona acá luego mirando, le digo, es que el milagro más grande es que se va para el cielo. Porque es que yo no sano y usted no sana, usted no hace los milagros, los hace Dios. Pero cada reto es un momento para ver la gloria de Dios. Cada problema es un momento para que la fe coja el delantal y se ponga a servirle, mientras usted está aquí en la mesa esperando que le sirvan la comida. Pero ¿qué hace la gente? Se deprime, se pone a llorar. Entonces la fe allá durmiendo, viendo televisión, y usted como loco tratando de hacer algo para que cambien las cosas, y al final queda frustrado, deprimido, porque enfrentó un problema con una opción equivocada, y es humanamente, con la razón. Se necesita fe. Y termino con lo que Jesús dijo a los apóstoles. Esto siempre me ha hecho pensar. Es una pregunta que no tiene respuesta. Esta generación va a responder esta pregunta, y es esta: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, yo creo que estamos en los últimos tiempos, hallaré fe en la tierra. Él no dijo hallaré amor, paciencia, hermanos en la iglesia bautizados. Lo que dijo que es hallaré fe en la tierra. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá el Señor Jesucristo? Que en los últimos tiempos va a haber una crisis de fe muy terrible, donde la gente no quiere confiar en nada, porque la gente va a perder la fe. Y por eso predico tanto de fe, porque no es tan fácil uno no perder la fe. Hay momentos donde uno comienza a ser atacado en la fe de uno. Por eso le llamo crisis en la escuela. Los apóstoles la tuvieron, y ellos pues le dijeron humildemente: Señor, ayúdanos a aumentar la fe. Y es lo que yo le pido al Señor humildemente: ayúdame a aumentar la fe, Señor, porque hay momentos donde la fe entra en una crisis y como que se paraliza, como que no quiere moverse. Así que vamos a ponernos en pie y vamos a terminar esta noche. Solamente yo le animo a que usted mire a Jesús esta noche, que es la clave. Fijen sus ojos, dijo el apóstol, en Jesús, el autor y el perfeccionador de la fe. Señor, esta noche volvemos nuestra mirada a ti, Señor. Señor, a veces no es tan fácil, Dios, y tú lo sabías. Por algo la Biblia está llena de testimonios de fe, Señor, porque a veces nuestra fe se decae, nuestra fe se estanca, nuestra fe se paraliza. Señor, a veces nos llenamos de miedo por todas las circunstancias adversas. A veces son años de no ver respuestas a nada, Señor. Señor, yo sé que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que tú has dicho se cumplirá, Señor. Posiblemente no de la forma como yo pensaba, pero sí a tu manera, Señor. Con toda humildad, como los apóstoles te pidieron, te pedimos esta noche: aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe, Señor. Ayúdanos a no perder la fe. Ayúdanos a no perder la fe, Señor. Ayúdanos a seguir creyendo hasta el final en tu palabra, en ti, Señor. Quiero que usted piense un momento, ya casi estamos terminando, en lo que dice Santiago, que si usted tiene un problema, esta noche cambie la actitud y usted le dé gracias a Dios, porque tiene una oportunidad de lujo para que la fe entre en acción. Esta noche, si usted tiene un problema, una circunstancia que usted dice es difícil esa circunstancia, en el nombre de Jesús, dígale esta noche a la fe que entre en acción, que se ponga el delantal, que se ponga a servirle, a trabajar por usted.
que se apropie de las promesas. Señor, esta noche nos levantamos del fracaso, de la enfermedad, de tantos años de que las cosas no salen bien. Nos acostumbramos a creer que eso es lo que tú tienes para nosotros, pero hoy queremos mirar, Señor, con los ojos de la fe y levantarnos en cada promesa que tú tienes para nosotros. Por tus llagas nosotros somos curados, somos sanados. Por la libertad que tú compraste en la cruz somos libres de maldiciones. Por la sangre que derramaste, Señor, todos mis pecados son perdonados. Tú no nos prometiste que fuéramos gente exitosa. Tú nos prometiste que tendríamos paz aún en medio de las tormentas y de las crisis. Eso es una promesa, Señor, y esta noche oramos para que esa paz venga a nuestros corazones y nos fortalezca y nos levante, Señor, en medio de toda dificultad, en medio de toda necesidad, Señor, en el nombre de Jesús. Dígale al Señor esta noche que usted cree en Él, que usted cree en Él, cree en el Hijo de Dios. Haga como la mujer que extendió su mano y tocó los flecos del manto, porque ella creía que ese hombre no era simplemente un profeta que estaba pasando. Ella creyó que era el Mesías caminando en medio de ellos, y ese Mesías tenía la solución para su problema. Y eso es lo que creemos de ti, Jesús. Yo creo que en ti está, Señor, la respuesta para nuestras vidas, a todas nuestras crisis, a todas esas luchas que no hemos resuelto, Señor, a esas batallas, esas debilidades. Ayúdanos a verte en cada una de nuestras debilidades y problemas, a verte ahí, Señor. Oh, Señor, yo creo, Señor, en ti. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe Toda la gloria, toda la honra. Dígale: precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Quiero levantar Para ti, mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. ven y llena este lugar con tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, Dígaselo con todo su corazón esta noche. En lo que harás, en lo que harás en Una vez más, dígale: yo creo, yo creo. y Yo creo en ti, Jesús. Yo creo, Señor, en lo que tú vas a hacer. en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe
usted puede adorar en medio de crisis, es porque usted entró a reposar en Dios. Porque usted comienza a decir: yo ya adoro por lo que tú estás haciendo. Ya la fe comenzó a ponerse el delantal y comenzó a caminar mientras usted permanece en la mesa adorando al Señor. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. A ti damos esta noche gloria, a ti damos honra, Señor. Precioso Jesús, gracias. Muchas gracias te damos esta noche, Señor. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti, Señor. Oh, sí, Señor. Gracias. Creo en ti, Jesús. Yo creo, Señor. Yo creo, En Señor. lo que harás. Yo creo, Señor. Yo creo en ti, Jesús. Yo creo en ti, Jesús. En lo que harás en mí. Gracias, Señor. Esta noche te damos. Bendice este pueblo y llévalo con paz a su casa, Señor. Que la fe esta noche sea desatada en ellos, Dios. Todos los que la tienen paralizada esta noche, se levanta la fe en el nombre de Jesús. Todos los que la tenían en reposo, ahora se despierta la fe, Señor. Los que la tenían paralizada en Cristo Jesús, ahora se levanta la fe en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, precioso Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús.